pero hoy van a escuchar una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Que va a aumentar su fe y también les va a mostrar el camino. Voy a dejar en esta hermosa tarde lugar a la pastora Rafaela. Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí en este lugar y en esta tarde pues aquí traemos esta bendición para sus cuerpos físicos, el alimento, ¿verdad? Que es esencial, pero también traemos una palabra que será de gran ayuda y de fuerza y de bendición para tu alma, para tu corazón, porque no sé por el momento que estás atravesando, pero quiero decirte que Dios no pasa desapercibido tu necesidad. Quiero leerte en la Biblia este versículo. Es una palabra que dijo Jesús hace más de 2000 años cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y se la dijo a sus discípulos. Les dijo allá en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les dijo a sus discípulos, para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicciones. Podemos ver nosotros en nuestro diario vivir que no es fácil, y Jesús por eso nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos, Él estaba a punto de ser entregado, de ser traicionado por su mejor amigo, que es Judas Iscariote. Y Jesús iba a padecer, iba a pasar dolor, iba a pasar aflicción. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, en este mundo ustedes van a tener aflicción y dolor, aflicciones, problemas, enfermedades. Pero les dice, no tengan miedo, porque yo he vencido todo eso. Porque Jesús estaba a punto de pasar el más terrible dolor en su vida, que es el dolor de la muerte, que es el dolor de la afrenta, de la aflicción, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras maldades y de nuestras transgresiones. Jesús no está ofreciendo un evangelio excepto de problemas, excepto de aflicción. Porque a veces decimos, con el hecho de que yo acepte a Jesús como mi Dios y Señor y Salvador, ya no me voy a enfermar entonces, ya no voy a tener problemas. No, no, no. Jesús te está diciendo que tú vas a tener paz. Dice, yo vengo a ofrecer una paz que no la da el mundo. Aleluya, amén. Una paz que no es pasajera, sino es una paz que perdura. Sí, amén. Pero los problemas van a seguir estando ahí. Se resuelven unos y van a venir otros. Pero dice Jesús, confíen, porque yo he vencido. Amén. Porque yo soy la solución, porque yo soy la ayuda para tu vida. Amén. Jesús está ofreciendo una vida llena de paz, pero no una vida sin problemas y dificultades para nosotros. La situación en que estamos es un momento de aflicción. Tal vez ustedes tienen enfermos aquí. Yo no sé qué gravedad tenga tu familiar, pero vengo a decirte que hay una solución para tu necesidad. Sí, amén. Y esa solución es Jesucristo. Amén. Tal vez esta aflicción te roba el sueño, te sientes acorralado, te sientes triste, te sientes solo, se te está a punto de acabar el dinero y dicen los médicos que no es muy bueno el diagnóstico para tu familia, pero déjame decirte que hay una esperanza. Sí, y es Jesucristo. Él da paz en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio donde dice la ciencia médica, ya no hay nada que hacer. Jesucristo es la vida y es la verdad y es el camino, y Él te puede ayudar en esa grande necesidad que para ti es imposible de resolver. Aleluya. Él tiene la respuesta. Él es el gran yo soy, y Él es el que da paz. Él solamente te dice, confía en mí, oye mi palabra, oye mi voz, abre tu corazón y yo lo voy a llenar de paz. Amén. Y yo lo voy a llenar de tranquilidad. Yo lo voy a llenar de fe, porque necesitamos fe para poder vencer la dificultad por la que estamos atravesando. Aleluya. Todos hemos pasado un momento difícil. Yo un día tuve un familiar también hospitalizado y Dios me tendió la mano y me ayudó. Aleluya. Y pude salir en victoria de esta situación. Gloria a Dios. Todo tiene una salida. Así como vino ese problema, tiene una salida. Sí, amén, amén. Y qué mejor que lo atravieses
agarrado de la mano de Jesús. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria, gloria a su poderoso nombre. Gloria a Dios. Déjame decirte que aparte de los problemas que tenemos en esta tierra, que nos enfermamos, o a veces hay crisis económica, no hay dinero para comer, no hay dinero para vestir. Algunos tal vez vengan de lejos a este hospital y no tienen familia, no conocen gente, no lo sé. No sé cuál sea tu necesidad, tu situación. Y tienes ese problema delante de ti. Y para aliviar algunas de las necesidades de tu problema, traemos comida Sí, amén. para satisfacer tu cuerpo físico. Pero tenemos otro problema y es el más terrible y el más grande delante de Dios, nuestro Creador, que es el problema del pecado. Así es. El pecado nos separa de Dios, dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están fuera, destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Ve lo que hace el pecado, nos separa de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve lo que hace nuestro pecado delante de Dios. Dios nos dio su palabra, nos dio los 10 mandamientos para obedecerlos, para respetarlos. Y dice, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, dice la palabra. No vas a odiar, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos transgredido esta palabra? Así es. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado a Dios? Hemos hecho algún mal. No hay ningún bueno, dice la palabra. Tenemos ese grave problema, terrible problema que nos separa de Dios y es el pecado. Pero déjame decirte que tengo una buena noticia. Hay una solución y hay un remedio para que se rompan las cadenas de ese pecado, para que se quite esa barrera que te separa de Dios, y es Jesucristo. Amén, amén. Dios Padre ha visto la humanidad invadida, infestada por el pecado, la violencia, las maldades. Mira cuánta muerte, mira cuánta enfermedad. Todo lo que estamos pasando es consecuencia de ese pecado. Pero Dios tiene la solución. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo para que tú te pierdas, para que tú seas condenado. Él ganó una vida eterna, Jesús, para ti. Amén. Hay un cielo y hay un lugar de condenación. Tú decides a dónde quieres ir. Aleluya. Al final de los días vamos a dar cuentas a Dios. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, que el hombre muere una vez y después viene el juicio. Así es. Vivos o muertos, vamos a dar cuentas a Dios Así es. de todo lo que tú y yo estamos haciendo en vida. Así es. Ya cuando se muere uno ya no hay nada que hacer. Ahorita en vida es cuando puedes escapar de la condenación. Amén. Así es. Ahorita en vida es que puedes creer en Jesús. Aleluya. A Jesús lo llevaron, dice la palabra, lo llevaron preso, fue traicionado por Judas, lo llevaron preso, le dieron 40 azotes en su espalda, él sufrió tu dolor, dice que la paga del pecado es la muerte, él murió por ti y por mí. Tú y yo deberíamos de morir, tú y yo deberíamos de ir a ese lugar de tormento y condenación, pero Jesús sufrió tu dolor, Aleluya. tomó tu Amén. lugar, Gracias. puso su espalda por la tuya, Gracias. y él recibió los 40 azotes. Gracias. Y lo abofetearon y lo escupieron y se burlaron de él. Fue humillado. ¿A quién no le duele una humillación? A todos nos duele. Cuando te desprecian, cuando te dicen que tú eres pobre, que tú no vales nada y te desprecian, duele. Jesús sufrió por ti. Así es. Valóralo, créelo, recíbelo, ámalo, Gloria a ábrele tu corazón. Que no sea en vano el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz hace más de 2000 años. Y lo llevaron a la cruz, dice la palabra. Y ahí lo clavaron. Clavaron sus manos y sus pies. Y le pusieron una corona de espinas. Sufrió tu dolor. Sufrió tu afrenta. Y le decían, bájate, mira, otro sanaste, hiciste milagros, dicen que eres el Hijo de Dios, que eres poderoso, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros también. Jesús no bajó, porque Él tenía que pagar el precio de nuestra salvación. Aleluya. Bendito Recuerda que Dios. estamos bajo condenación y muerte, bajo el pecado, y necesitábamos que alguien pagara nuestra culpa. Él es el Cordero de Dios, dice en Juan 1:29. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él oír y a Él ir y creer. No hay otro Salvador, no hay otro camino, solo Jesús
es el camino a la salvación y a la vida eterna. Jesús te ofrece la paz. Jesús te ofrece la paz en medio de la aflicción. Jesús te ofrece la vida eterna. ¿Cómo la puedes recibir si está el pecado de por medio? Jesucristo te puede limpiar de ese pecado. ¿Cómo? Si tú crees en Él. Si tú ahora crees este mensaje y recibes esta palabra en tu corazón. Si tú ahora te arrepientes de tus pecados. No sé qué pecado tú has cometido, en lo oculto, en lo secreto, donde nadie te ve, pero los ojos de Dios sí te han visto. Tal vez grave, terrible sea el pecado, pero déjame decirte que Dios te lo puede perdonar ahora. Si tú decides arrepentirte. Aleluya. Porque Él quiere que tú entres a la gloria y a la vida eterna. Amén. Y Él quiere alimentar tu alma y tu espíritu. Y si tú tienes un problema que te está matando, que te está hostigando, y que es una carga que ya no puedes más, hoy la puedes tú soltar. Hoy la puedes soltar y Dios te puede renovar y te puede dar fuerzas nuevas para que tú veas las cosas diferentes. Aleluya, amén. En esta tarde quisiéramos orar por ti. Tú que vienes cargado, tú que tienes un familiar allá, tal vez en un lugar, en una habitación aquí en este hospital. Y no sé qué esperanza te dan los médicos, pero Jesucristo dice que es la resurrección y la vida. Y que para Él no hay nada imposible. ¿Quieres abrir tu corazón a Jesús? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quieres reconocer en esta tarde, soy pecador, Señor, pero me arrepiento? Te quiero pedir perdón, porque todo aquel que ha transgredido la ley de Dios merece la condenación. Pero si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar ahora. Sí, amén. Y la sangre que derramó en la cruz te puede limpiar de pecado. Aleluya. Solamente puedes levantar tus manos y tú dices, yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Hoy yo quiero la paz de Cristo. Hoy yo quiero la ayuda de Dios. ¿Cuántos? Solamente levanta tu mano, ahí donde estás en tu lugar, y vamos a orar por ti. O tal vez, amén, gloria a Dios. Mira, tenemos allí varias manos levantadas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El reino de los cielos dice que es para los valientes, para los que no se avergüenzan. Aleluya. Y todo aquel que no se avergüenza del Señor dice, yo confesaré su nombre allá, delante de mi Padre. Aleluya. ¿Qué es lo que tú vas a obtener ahora? Vas a obtener perdón de tus pecados. Vas a obtener salvación y vida eterna. Vas a hacer que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Aleluya. Y vas a recibir a Jesús como tu Dios y Señor y Salvador. Quiero que repitan esta oración con todo su corazón y toda su fe. Y después vamos a orar por los enfermos. Si tienen peticiones, vayan pensando en su petición, porque van a pasar también ahí los hermanos a preguntarle cuál es tu petición, cuál es tu necesidad. Quisiéramos llevar anotada tu petición y quisiéramos, si nos dejas una dirección, un teléfono, para que estemos orando por ti. Aleluya. En el kilómetro 22 hay una iglesia que se llama Alfa y Omega, y allí podemos orar por tu necesidad. Aleluya. Tenemos aquí al pastor Abad encargado. Aleluya. Vamos a orar. Repite esta oración después de mí, esta oración de arrepentimiento. Padre Santo, Padre Santo, reconozco reconozco que soy pecador, que soy pecador, que te he fallado, que te he fallado, que te he ofendido, te he ofendido, he cometido he cometido algún pecado algún pecado en lo oculto, en lo oculto, pero hoy me arrepiento pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. de todos mis pecados. Hazme libre Hazme libre de este peso de pecado. de este peso de pecado. Quítame toda Quítame toda desesperación desesperación y angustia. angustia. Ayúdame, Ayúdame, sálvame, sálvame, límpiame límpiame de todos mis pecados. todos mis pecados. Hazme nueva persona. Una nueva persona. Dame la oportunidad Dame la oportunidad de que yo sea salvo, de que yo sea salvo, de que un día de que un día yo llegue a la eternidad. llegue a la eternidad. Tú eres de la vida eterna Heredé la vida eterna. y ahora yo la Y recibo, ahora yo la recibo. esa vida eterna, Esa vida a eterna través del sacrificio a través del que sacrificio Jesús hizo por que mí Jesús hizo por mí allá en la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, Gracias, Jesús, por romper las cadenas Por romper las de cadenas mis pecados. de mis Te pecados. recibo Te recibo en mi corazón en mi corazón como mi Dios, como mi Dios, como mi Señor como mi Señor y Salvador Salvador de mi vida. de mi vida. Aleluya. Amén, Dale un amén. aplauso a Jesús, porque Él ahora ha roto las cadenas.
Vas a tal vez tener otro problema y otro, pero vas a tener la paz. Ya no se te va a ir el sueño, ya no vas a necesitar un cigarrillo, una droga, un alcohol para amortiguar los nervios, no, porque ahora tienes a Jesucristo en tu corazón, ahora has recibido la paz, ahora has recibido esa presencia de Dios en ti. Amén. Queremos orar por tu necesidad, por tu problema. ¿Alguien nos quiere externar? Ahí están los servidores, ahí están los hermanos. ¿Alguien quiere decir cuál es la necesidad? No te desesperes, ya muy pronto vamos a servir los ¿Cómo se llama tu alimentos. niña? Ya nuestras hermanas lo están preparando en los respectivos platos para que ya te lleguen rápido a tus manos esta bendición. Niña, ¿verdad? Y Dios bendiga, ¿verdad?, a todas las manos, las vidas, los corazones de los hermanos que han cooperado, que han preparado esta comida para que a ti te llegue. Por si en algún momento has pensado. Hermano Ray. Gloria a Dios, gloria a Dios. Allá están los hermanos, acérquese con confianza. Ellos les van a anotar su petición. Ahorita vamos a orar. No importa que estén en estado de coma, en terapia intensiva, donde estén. Jesucristo vive. Jesucristo dice la palabra que murió en esa cruz y lo enterraron. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él vive, aleluya. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció la enfermedad. Aquí estamos adorando tu nombre precioso y en este momento, Señor, yo me pongo en tus manos una vez más. Te ruego que me ayudes, que me llenes de tu gracia y sabiduría. Permite, Señor, que pueda transmitir este mensaje poderoso de tu palabra a cada vida, a cada corazón que se encuentra reunido en este lugar. Tú sabes la palabra que necesita escuchar estos corazones. Y yo te ruego, Dios, que hagas tu voluntad aquí. Destruye todo plan y trampa artimaña de las tinieblas. Quita todo aquello, Dios, que estorba en nuestro corazón o en nuestra mente. Que nada nos distraiga en esta hora. Que podamos poner atención a la voz de tu palabra. Padre, que todos salgamos bendecidos de este lugar, que ninguno se vaya con esas cargas, que ninguno se vaya como vino, Señor, sino que algo suceda ahora en su vida, en su corazón, algo de tu presencia, algo de tu gloria, Señor, ellos lleven en esta mañana. Padre, te ruego, respalda tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te pido todo, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Cómo va creciendo la maldad en este mundo lo podemos ver. Ahora tenemos el clima ahí variable, ¿verdad? Yo sé que en enero no debe de llover así como está lloviendo, pero está lloviendo, hermano. Entonces estamos viendo muchos cambios aún en el clima, en la atmósfera, en este mundo, en el ambiente espiritual, en lo material también. Hay muchas crisis, hay muchos lugares donde dentro de lo espiritual muchos cristianos son perseguidos, son atormentados por la causa del evangelio. Y podríamos decir, hermanos, Señor, tú no haces nada para defenderlos, para ayudarlos. Pero, amados hermanos, aún no ha llegado el día de la retribución de Jehová, dice la palabra. La retribución divina, la paga, la recompensa divina aún no ha llegado. Por causa del pecado, muchas personas sufren por el odio y deseo de desquitar su ira, porque cuando alguien te hace algo, tú quieres desquitarte a como dé lugar, o por la injusticia en que se está viviendo. A veces se viven injusticias en ciertos lugares. Hay hermanos que los sacan de sus comunidades porque profesan la palabra del Señor, y ellos tienen que pagar esas consecuencias de una ira, de un odio de alguien que se levanta en su contra. Y podríamos decir, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no lo defiende? No ha llegado el tiempo, hermano, de que la justicia divina se dé a conocer verdaderamente. Amén. Y es así, hermanos, que hasta algunos familiares reaccionan violentamente haciendo justicia por su propia mano. Pero déjeme decirle que hay una esperanza para este mundo perdido, y es Jesucristo, quien dio su vida por todos y cada uno de nosotros para salvarnos del pecado y de la condenación. Cristo tiene poder para transformar la vida del hombre cuando éste decide arrepentirse de sus pecados, reconocer que es un pecador y que necesita
de el Salvador, que es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y así, cuando el hombre se arrepiente y reconoce que es un pecador y le pide perdón a Dios, así Dios empieza a hacer la obra en la vida de ese ser humano, y para la honra y la gloria de Dios, esa persona empieza a cambiar. Amén. En esta mañana vamos a ver, con la ayuda del Señor, este tema: la actitud del cristiano ante los que le hacen mal. La actitud del cristiano ante los que le hacen mal. A veces decimos: ¿cómo voy a actuar, Señor? Soy cristiano, ¿qué debo hacer? ¿Me dejo o me defiendo? La palabra nos guía, hermano. La palabra del Señor nos instruye. Es nuestra luz, nuestra lámpara, la palabra del Señor, para que sepamos cómo comportarnos en las diferentes circunstancias que atravesamos nosotros como cristianos, como seres humanos, como ciudadanos de esta tierra, hermanos. Vamos a ver en primer lugar la actitud del cristiano entre hermanos de la fe y para con los enemigos. ¿Cómo debe de ser tu actitud con los hermanos de la iglesia, con los que ya conocen la palabra igual que usted? ¿Cómo debe de ser su actitud? Vamos a ver. Y cómo debe de ser su actitud con los enemigos, porque va a haber problemas aún dentro aquí de la misma iglesia, hermano. Lo está diciendo aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo les está escribiendo esta palabra a través de una carta que la envía a través de la hermana Febe, que va a viajar hacia ese lugar. Él está en Corintio, prisionero, está ya padeciendo, porque dentro de un tiempo él ya sabe que va a morir y que está padeciendo por la causa de la palabra. Entonces Pablo manda a esa iglesia. Él no fundó la iglesia de Roma, el apóstol Pablo. Se cree que surgieron unos hermanos en el día de Pentecostés y ellos llevaron la palabra ahí a Roma, y es que se fundó una iglesia. Entonces Pablo solamente envía esta carta, pero Romanos, hermanos, es una carta tan completa y tan preciosa, porque es evangelística, doctrinal y de firmeza, de vivencias, te dice cómo debe de vivir el cristiano, te dice la palabra, lo que es Dios, cómo debes de creer en Él, cómo debes de guardar la palabra para que no te desvíes de la sana doctrina. Te da instrucciones tremendas aquí en esta carta de Romanos. Entonces Pablo la envía a esos hermanos que él no conoce, que ellos tampoco lo han tratado a él, y les promete que va a ir a verlos, ¿sí? Entonces ahí él les dice, sabiendo que los cristianos en ese momento están padeciendo persecución, odios, violencia por la causa del evangelio. Imagínense estar en Roma, hermano, donde los emperadores eran muy perversos, malos, mataban a los cristianos, se divertían con los cristianos, incendiaban a los cristianos, quemaban en los lugares donde oían que ellos estaban reunidos para adorar a Dios. Entonces, en medio de esa persecución, en medio de todas esas situaciones, el apóstol Pablo le dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces esa debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener entre hermanos y con los enemigos. Debemos demostrar, amados hermanos, una actitud de amor. Cristo ya llegó a tu corazón y Él es amor. Y el primer fruto, o el fruto del Espíritu Santo, lo primero que nos ponen es el amor. Dice: ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el amor de Dios ya está en tu corazón, porque ya te arrepentiste de tus pecados, ya lo recibiste como tu Dios y Señor y Salvador. Y si no te has arrepentido de tus pecados y no has recibido a Jesús como tu Dios y Señor y Salvador, hoy puedes hacerlo. Hoy te puedes rendir a Jesucristo y Él va a entrar a tu corazón y te va a limpiar con su Espíritu Santo, y te va a sellar con su Santo Espíritu, y te va a llenar de su amor. Y de aquí en adelante va a cambiar tus pensamientos y tu corazón, pero tienes que seguir alimentándote de la palabra, alimentándote de las cosas de Dios, para que puedas seguir siendo un vencedor en el nombre de Cristo. Amén. Entonces los cristianos hemos recibido misericordia de parte de Dios. Dios un día tuvo misericordia de usted y de mí. Estábamos perdidos cuando reconocimos que estábamos mal delante de Dios, cuando nos leyeron la Biblia, porque antes veíamos normal, todo lo que hacíamos lo veíamos normal, ¿verdad? Como éramos de mal hablados, la idolatría como estaba en nuestra vida, tantos pecados en los que nos enlodábamos, lo veíamos normal porque toda la gente del mundo lo hacía.
Entonces recibimos misericordia un día de parte de Dios porque no nos destruyó, sino que nos dejó vivir a pesar de las maldades que estábamos haciendo delante de su presencia. Cuando venimos a Jesús recibimos esa gracia salvadora, ese amor, ese perdón de Dios, ese amor de Dios inmenso, grande, grandísimo. Aún cantamos: el amor de Dios es maravilloso. Tan alto dice que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir fuera de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él. Entonces, donde quiera que tú vas, el amor de Dios te rodea, te invade, te inunda, porque el amor de Dios es inmenso para la vida de aquel que ya le aceptó, y aún para los que no lo han aceptado, Dios sigue teniendo hasta ahora grande amor y misericordia, porque dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la salvación, al arrepentimiento. Aleluya. Dios nos ha dado un ejemplo de lo que es amarnos a pesar de nuestras iniquidades. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 103, verso del 10 al 12 y el verso 17 y 18. Salmo 103, alguien búsquelo por favor y me ayuda a leerlo. Salmo 103, del verso 10 al 12. Ahora el 17 y 18, hermano, por favor. Gracias. Entonces, nos está hablando aquí el salmista, hermano. Este es un salmo de David. Y dice: Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué significa esto, hermanos? Mire, Dios es el creador de todo. Él hizo el mundo, las estrellas, toda la vegetación, todo el reino animal, hizo aún al ser humano, hizo todo el universo. Dios lo creó con su poder. Él es el dueño de todo, de todos los países, de todas las personas de diferentes nacionalidades. Dios es el dueño de esas vidas, de esos territorios, de esos continentes. Dios es el dueño. Él es el creador. Él le dio la vida al ser humano. Él le quita la vida al ser humano cuando quiere, y cuando se la quiere alargar, Él le alarga la vida, ¿sí? Entonces, hay gente que se quiere morir, pero si Dios dice que todavía no le toca, sigue viviendo, y va a vivir hasta que Dios diga, no hasta que el ser humano diga. Algunos se quitan la vida, pero eso es un pecado delante de Dios. Suicidarse es un pecado delante de Dios, porque Dios ha ordenado que nadie le tiene que quitar la vida a otro. Tú no tienes que quitarle la vida a tu prójimo. Es Dios el que va a cortar un día nuestra existencia, hermano. Amén. Y tenemos que estar preparados para enfrentar un juicio de Dios. Está hablando aquí David: Dios no nos ha hecho un juicio conforme nosotros merecemos. No nos ha hecho un juicio así. Está reservado el juicio final, hermano, el que nos habla en Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 en adelante. Ese es el juicio final, el juicio donde los muertos van a resucitar, muertos impíos. Oiga bien, no es la iglesia, muertos impíos van a resucitar. Dice: estarán delante de Dios de pie, grandes y pequeños, ricos y pobres, gente importante y gente no importante. Un día le vamos a dar cuentas todos y cada uno de nosotros a Dios, porque Él es el dueño. Muchos se enojan con Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esta maldad? ¿Y por qué Dios permite este desastre? Pero déjeme decirle que todo lo que va padeciendo cada lugar, cada país, hoy en día estamos viendo por las redes sociales, por las noticias, cómo hubo ese incendio tremendo en Los Ángeles, California, ¿verdad? ¿Qué somos los seres humanos? Nosotros no somos nada delante de la presencia de Dios. Fíjense, se quemaron puras mansiones de gente rica, millonaria, hermano. Gente que eran entrevistadas y decían
que ahí dejaron sus trofeos, sus medallas de oro, de plata y sabe cuántas cosas más, cuántas cosas materiales no perdieron ellos. ¿Qué pudieron hacer con todos sus millones, con toda su fama y con toda su grandeza? Porque no dudo que allí, dentro de todos esos habitantes, había gente muy orgullosa, arrogante, altanera, que tal vez hasta ha maldecido a Dios y ha renegado de la existencia de Dios. Y se ha sentido dueño de su propia vida, cuando no somos dueños de nuestra vida, hermano. ¿Sí? Entonces, si Dios nos pagara conforme nosotros somos, conforme hemos pecado, hermano, porque muchos pecan en lo oculto, donde nadie los mira y Dios nos está mirando, pero sin embargo, Él no te paga conforme te debería de dar. Amén. Porque a Él no le podemos ocultar nada. Ocultamos las cosas ante nosotros aquí, ante los de afuera. Aparentamos, algunos aguardan la apariencia. Pero Dios no, Dios lo está mirando todo, hermano. Y dice David, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme nosotros lo merecemos. Dice, porque ven la altura de los cielos sobre la tierra. Así Dios ha engrandecido su misericordia a los que le temen. Si tú te humillas y reconoces que eres vil, que eres pecador, que has sido soberbio, que has sido adúltero, que has sido fornicario, y te arrepientes y te humillas delante de la presencia del Señor, tenlo por seguro, gracias hermana, que vas a saborear las mieles del amor, de la misericordia de Dios. Pero aquel que se rebela contra Él no va a disfrutar las mieles del amor y la misericordia de Dios, sino su ira, su retribución, porque Dios es justo. Él es justo, porque la palabra de Dios mismo dice allá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El que practica el pecado, el que vive el pecado, el que no se quiere arrepentir de su pecado, va a tener su paga un día y va a ser la muerte y la condenación. Cuando estén en el juicio final, que les hablo de Apocalipsis 20, solamente estarán ahí. Dios les permitirá resucitar a esa gente con todas sus dolencias y sus achaques que se llevaron de este mundo. Van a estar de pie, Dios les va a dar las fuerzas para estar de pie, para que oigan su juicio final. Juicio de condenación, no de salvación. Allí ya no va a haber oportunidad, no que a ver si me halló el ángel ahí en el libro de la vida, no. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Algunos hoy en día están predicando que no existe el infierno, que no existe ese lugar de condenación, que como un Dios de amor y misericordia te va a lanzar al fuego. Pero la Biblia lo dice, hermanos. En Apocalipsis lo habla. El falso profeta, el anticristo, será lanzado al lago de fuego. Vivos, dice la palabra, vivos van a ser lanzados ahí. Porque el falso profeta y el anticristo va a ser un hombre, un ser humano que se va a levantar de esta tierra. Que a la iglesia no lo va a mirar. Lo van a mirar aquellos que jugaron con el evangelio, aquellos que no se afirmaron en la palabra. Tal vez ellos, si están vivos en esa época, que no sabemos cuándo es la venida de Cristo, porque primeramente va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, que también hoy en día muchos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Muchas cosas de la palabra el enemigo las quiere omitir. El ser humano quiere omitir muchas cosas de los mandamientos de Dios, pero no puede ni podrá jamás. Porque Dios es veraz, porque Dios es justo, porque Dios es todopoderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él ha establecido las leyes para que se respeten, para que se obedezcan. Y Él nos creó para que lo adoremos a Él y lo honremos a Él. Pero el ser humano se ha desviado, el pecado lo ha desviado. Y dice David, ve cómo está lejos el oriente del occidente. Así, dice Dios, ha hecho alejar nuestras rebeliones de nosotros hacia Él, hermano. Dios ha tenido grande misericordia. Cuando tú te arrepientes de verdad, tú lloras ahí. Mucha gente no se explica por qué los cristianos lloramos y lloramos y lloramos. Una de las razones principales por las cuales lloramos, porque caemos de rodillas diciendo: Señor, no soy nada delante de tu presencia. Siento tú tan grande, siento tú tan poderoso. Me has mirado con ojos de amor.
Entonces, hermano, no entendemos. Yo muchas veces le he dicho, Señor, ha sido tan grande tu amor. Ha sido tan grande tu amor. Que yo merezco que me destruyas. Que yo merezco que me desaparezcas. Y sin embargo, me has abrazado, me has recogido, me has limpiado, me has escogido de tanta gente, me has escogido a mí para honrar tu nombre. Qué grande privilegio Dios nos ha dado. Y no merecemos nada. Nada merecemos de parte de Dios. No merecemos nada, hermano. No digas tú, ay, yo me lo merezco porque me estoy esforzando. No. Si estamos de pie, gracias a Dios, porque Él nos da esas fuerzas. Si aún lo alabamos y aún aplaudimos y aún decimos aleluya, gloria a Dios, es gracias a Él. Porque esta carne te quiere llevar para abajo. Esta carne te quiere perder, este mundo te quiere perder. Y cuántas cosas no oímos, cuántas cosas no vemos que nos distraen y que nos quieren sacar de los propósitos del Señor. Dice el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La eternidad de Dios es y será siempre. Ese amor eterno de Dios nunca te lo va a quitar. Te portes bien, te portes mal, Él te va a seguir amando y te va a seguir buscando y te va a seguir dando una y otra oportunidad, hasta que tú lo oigas, hasta que tú lo veas, hasta que tú te quebrantes, hasta que tú te rindas, porque Él no quiere que te pierdas. Dios es un Dios de oportunidades. Una y otra oportunidad le va a dar al mundo, le va a dar al ser humano, para que venga a Él, para que lo conozca, para que lo experimente, para que saboree las mieles de su amor y misericordia. Pero muchos se atreven a decir Dios es malo. Muchos se atreven a decir, ay, ¿dónde está ese Dios bueno? No se preocupa por nosotros. Mira todos los desastres que pasan. Hermanos, todos estos desastres que han venido a la tierra, a las ciudades, a los países, son consecuencias del pecado del mismo ser humano. Son consecuencias. Nosotros, los de acá de Acapulco, los de Guerrero, lo podemos visualizar, hermanos. Son consecuencias. Ahí están las marchas. Hay marchas de cristianos, desfiles por Jesucristo. Y son pocos los cristianos que se añaden ahí. Porque muchos cristianos no se quieren exponer a que les tiren piedra, bolsas de agua, no sé qué tantas cosas. Algunos cristianos dicen, ni vale la pena para que ir gritando ahí que Cristo vive, que Cristo te ama, que Cristo es el Salvador. No le ven el caso. Pero vean, se levantan la gente llena de pecado, hacen sus marchas con tanto orgullo y tanta soberbia. Y hacen trailes adornados allí y caravanas y sabe cuántas cosas, se visten, se maquillan y se ponen sabe cuántos adornos y hacen alboroto con música y van haciendo tanto alboroto y van diciendo en lo que ellos creen, en lo que ellos quieren ser y lo que quieren que el gobierno les apruebe. Quieren omitir muchos mandamientos de la palabra del Señor, las quieren suprimir, las quisieran sacar, pero no pueden ni podrán, porque la ley de Dios es fuerte, es poderosa. La ley de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios se tiene que obedecer y se tiene que respetar. Y muchos se rebelan contra esta palabra. ¿Cómo están nuestros gobernantes hoy en día? Aprobando esos matrimonios del mismo sexo, aprobando los abortos. Y ahí está aplaudiéndole a la gente. Porque ellos quieren quedar bien con el hombre y no con Dios. Prefieren apoyar la maldad y no apoyar lo bueno que dice la palabra del Señor. Cuando usted y yo, hermano, decidimos obedecer la palabra, tú te metes en grandes problemas, te metes en grandes líos entre nosotros mismos. Se levantan los problemas, se levantan las disensiones, los divisionismos, las críticas, las murmuraciones. Oye, ahora el hermano quiere ser así, ya sabe, Algunos se les hace raro cuando el pastor les llega a decir, vamos a salir a las calles a predicar la palabra. Ahora,
no habíamos tenido ningún pastor que nos dijera que saliéramos a las calles a predicar. Padre de la gloria, si eso es lo principal de nosotros los cristianos, que dice el Señor, y predicad el evangelio a toda criatura. No dice que nos encerremos nomás en el templo a estarlo alabando y adorando. Lléname, lléname, dame más de ti, Señor. Cantamos, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Pero no vamos a dar eso que Dios ya nos ha dado, hermano. Hay mucha gente que se está muriendo hoy en día. Está a punto de derramarse la ira de Dios, los juicios de Dios sobre esta tierra, y alguien tiene que salir de nosotros a las calles, advertirle a la gente que viene un juicio de Dios, que es necesario que se arrepientan, que es necesario que oigan la palabra, que es necesario que vengan a Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo. Es necesario que vayamos, que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados e iniquidades, estaríamos perdidos, hermano. ¿Y sabe por qué Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades y maldades? Porque hay alguien que está deteniendo la ira de Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya pagó el precio. Él le dice, Padre, yo ya pagué allá en la cruz. Yo ya hice un sacrificio por Sandra, por Petra, por Nancy, por Guillermina, por Esmeralda, por Isidro, por Magdalena. Por eso es que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque hubo alguien que ya cargó tu culpa y tu pecado, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él merece que lo amemos, que lo adoremos, que lo honremos con todo nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, dice el verso 17, vámonos a Romanos 12, donde estamos. Dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Debemos de enfrentar, hermanos, a gente que se levanta aquí. Mire, cuando tú quieres servir a Dios, haz de cuenta que tú alborotas un panal de avispa, hermano, porque se te viene la oposición dentro de la iglesia, en tu casa, afuera, y donde tú vas, hasta los perros se te avientan encima, hermano. Los perros de la calle. Yo eso lo he experimentado. Una furia de uno de los perros, hermano. Hace unos días apenas me atacó un perro. Se me aventó. 3 veces intentó morderme, hermano. De esos perros bravos. ¿Sí? Entonces, cuando tú buscas a Dios, como que algo se alborota feo por ahí, hermano, en el ambiente espiritual. El enemigo te quiere atemorizar, te quiere hacer retroceder, te quiere distraer de los propósitos de Dios. Pero es ahí donde usted se tiene que mantener firme en el Señor, hermano. Aunque tu hermano, tu hermana no te mire bien, te critiquen, te digan, te van a decir, ay, esa se cree muy espiritual, ay, esa se cree muy perfecta, ay, esa que quiere estar por orando y ayunando, ay, ese hermano que no sé qué, y ese hermano que no, como no tiene nada que hacer, como no anda ocupado como nosotros. No te van a entender, ni busques que te entiendan, porque el único que nos puede entender es Dios, hermano. Pero tú sigue adelante, busca al Señor, porque la salvación, recuerden, es personal. Entonces, amados hermanos, no paguéis a nadie mal por mal, dice la palabra, que a pesar de todo lo malo que les han hecho, le dice el apóstol Pablo, ustedes perdonen, ustedes amen, deben de procurar en sus acciones, le dice el apóstol Pablo, que sean buenas acciones delante de todos los hombres, delante de toda la iglesia y delante de los enemigos, de aquellos que les ocasionan mal a nuestros hermanos. Ellos miraban cómo mataban a otros hermanos delante de ellos. Qué vivencias más horribles ellos pasaron, hermano. Y nosotros decimos que sufrimos en el evangelio, que estamos padeciendo, y mira dónde estamos sentados, con los ventiladores, en paz, en tranquilidad. Hasta nos da chance de echarnos un sueñito mientras estamos oyendo la prédica. Y decimos que sufrimos, decimos que batallamos. Hermano, a ellos los perseguían de verdad, no tenían un lugar así fijo para adorar a Dios, no tenían un lugar de libertad para adorar a Dios, y sin embargo ellos se daban su tiempo y buscaban la manera de cómo congregarse y de cómo adorar a Dios, y se derramaba la gloria del Espíritu Santo en ellos, aleluya.
No hay excusa ni pretexto para que consagremos nuestra vida a Dios o para que le sirvamos al Señor. Yo sé que hay veces son fuertes las batallas, las luchas, las pruebas y quieres dejarlo todo y quisieras retroceder, pero ¿qué vas a buscar en el mundo si de allá Dios te sacó? Allá no hay nada bueno en el mundo, hermano. Mejor sufre como buen siervo de Jesucristo, hermano. Sigue aguantando el que no te saluden, porque esas son nuestras luchas y nuestras pruebas. Sigue aguantando que no te ponen a predicar. Sigue aguantando que no te ponen a cantar. Sigue aguantando que no te dan una participación aquí, porque esas son nuestras luchas y nuestras pruebas, decimos nosotros. No me quieren, no me aprecian, no me valoran. A mí me ha llegado a pasar eso al pensamiento. Ni les importa mi vida. A veces estás tirado enfermo, nadie te visita. ¿Y qué piensas? Estos hermanos no les interesa mi vida, ni al pastor le interesa mi vida, solo le interesa el dinero a ese amigo. Así, a ver, cuando estás frío, cuando estás incrédulo, así nos expresamos. No le interesa nuestra vida a nadie. Pero dice el Señor, tú no pagues mal a nadie, mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres, que tus acciones sean buenas. Aquel que te hace daño, tú hazle algo bueno, dice la palabra. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3, 9, 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 del 9 al 12. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, dice la palabra, hermanos. ¿Quieres ver cosas buenas en tu vida? ¿Qué dice la palabra? Refrena tu lengua, porque ese es uno de los problemas, hermano. Nuestra boquita misma a veces nos mete en muchos problemas. Empiezas a hablar de más, empiezas a hablar y hablar y bla, 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 bla. Sueltas y sueltas y sueltas y sueltas palabras. El varón a la esposa, a los hijos, la esposa al varón, los hijos a los padres. Y se hace un tremendo alboroto ahí en la iglesia. Empieza la hermana, le da rienda suelta a su lengua. Otro hermano por acá le da rienda suelta a su lengua para mal. Y aquí también se hace un alboroto. Iglesias se han dividido por causa de la lengua que habla mal, que no tiene freno. Dice la palabra. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieres ver días buenos? Refrena tu lengua. ¿De qué? Del mal. Y tus labios no hablen engaño. A muchos les gusta echar chisme todavía, echarle de más de su cosecha. Cuenta le vamos a dar a Dios un día, hermano, de todo, ¿eh? Cuenta le vamos a dar a Dios un día. Tengamos cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque cuenta le vamos a dar al Señor. Dice, apártese del mal y haga bien. Usted cuando vea una maldad, apártese de allí, hágase a un lado, no participe. No, que vamos a hacer esto acá. Eso no es conforme a la palabra. Tú no participes con ellos, déjalos que ellos lo hagan. Tú sigue a Jesucristo, tú tienes la palabra. Hazte a un lado, no les odies, no les agarres coraje, no murmures contra ellos, tus hermanos. No, déjalos. Ellos le van a dar un día cuentas a Dios de sus acciones, de cómo profesaron el evangelio. Todos y cada uno de nosotros un día le vamos a dar cuentas al Señor. Así que ni te preocupes. Algunos se desesperan, pero es que no debe ser así, pero es que ¿por qué Dios permite esto otro así? Y bueno, ¿por qué esta iglesia hacen así? ¿Y por qué esa otra congregación? Déjalo, eso a ti no te compete. A ti te compete obedecer la palabra, vivir la palabra, predicar la palabra, dar un buen ejemplo conforme a la palabra. Qué difícil es vivir la palabra, hermano. Muchos de los problemas dentro de los hogares, y algunos cristianos no quieren ir al templo por causa de la lengua de muchos disque cristianos. A veces cuando voy por allí hago una visitación a alguien que conoce la palabra. ¿Y por qué no ha ido? Pregúntele aquí a la que vive conmigo cómo es. Allá en el templo es una, llega aquí a la casa y es otra. Le vuela la boca.
Ese chamaco que lo tienen allá en el altar, allá tocando, viera cómo me contesta, viera cómo es de grosero, viera cómo es de rebelde. Óyeme, frena tu lengua, refrénala, dice la palabra. Refrene su lengua, o sea, tú la vas a refrenar. Muchos, Señor, aquí estoy, tómame, refréname tú, tápame los oídos que no oiga y mi lengua, ciérrala. Tú, hermano, tienes dominio propio, dice la palabra. Y la palabra dice, despójese de toda ira. Tú vas a tomar la decisión de decir, Señor, no me voy a dejar vencer por la ira, no me voy a dejar vencer por la amargura, no me voy a dejar vencer por la gritería. No, hermano, yo gritaba, sigo gritando todavía, pero 2 que 3, porque somos seres humanos. Pero no digo groserías, porque mi abuela a veces me saca de mis casillas. Nada más vivo con una viejecita, hermano, que ustedes podrían decir, no, la hermana ya en la gloria de Dios ha de andar, en la santidad total. No, hermano. Algunos dicen, si yo viviera solo, sin este hombre, sin esta mujer, este es un estorbo para mí. Ay, yo estuviera bien consagrado, consagrada para Dios. No, hermano, eso es mentira. Solo, acompañado, el diablo te va a buscar. Dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar y destruir. Aunque te vayas al monte o una cueva solo allá te va a perseguir el pecado, porque va dentro de la naturaleza nuestra. Allá con las culebras, no sé, con los leones, pero algo te va a llevar a pecar contra Dios. La batalla ahí está, el constante, a la vuelta de la esquina, hermano. Así que echémosle muchas ganas, hermano, vale la pena. Que Dios dice, está atento sus oídos a las oraciones de los justos, de los que han decidido seguirlo, de los que han decidido sufrir por la causa de su evangelio, de los que han decidido vivir la palabra. Los oídos de Dios están atentos a lo que tú le pidas. Amén. Gloria a Dios. Debemos de dar buen testimonio ante los demás para que vean que en verdad Cristo vive en nosotros. Jesús es nuestro ejemplo de palabra. Nos dice allá en Lucas 6, 27 al 36. Y de obra, primera de Pedro 2, 21, 25. Ya tenemos aquí primera de Pedro, vamos a leerlo rápido. 2, 21 al 25. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo, hermano, le dice aquí el apóstol Pedro a la iglesia: fuiste llamado, porque también dice, Cristo padeció por nosotros. Él nos dejó ejemplo. ¿A quién tenemos que seguir? A nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros, hermanos, debemos de ser un modelo, un ejemplo para inspirar a otros hermanos a seguir en el camino del Señor. Los cristianos nuevos tienen que ver a los cristianos más viejos de cómo se debe de vivir el evangelio. Debemos de ser ejemplo a ellos. ¿Sí? Y a veces van a pedir una cooperación para el templo y el nuevo dice, yo doy 1,000. Y el viejo en el evangelio dice, yo doy 100 pesos. Y dice, pero si ese hermano tiene dinero y carro y buen trabajo, 100 pesos para la obra del Señor. Y aquel que no está tan bendecido, tan rico, podríamos decir, 1,000 pesos va a dar. Pues dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Tú vas a actuar de acuerdo a cuanto tú ames a Dios, a cuanto tú le agradeces a Dios. Así tú vas a actuar. No estés esperando actuar conforme actúa el otro, hermano. No. Conforme a lo que tú estás agradecido con Dios, conforme a lo que Él ha hecho por ti, así tú demuéstrale a Dios con tus ofrendas, tus décimas, con tus primicias, con lo que tú le quieras dar de trabajo en su obra. Tú lo vas a demostrar, hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, para que sigamos sus
pisadas. No sigas la pisada de un hombre, porque el hombre tiene errores, te puede fallar. Pero si pones tu mirada en Cristo, si sigues la pisada de Cristo, tenlo por seguro que vas a estar firme hasta que Cristo venga por su iglesia. Aleluya. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando Jesús estaba en la cruz, lo maldecían, le decían cosas, pero dice que él no amenazaba a nadie, porque él, siendo Dios, nada más pudo haber estirado su mano, Jesús, y torcerlo ahí, ¿verdad? Si Dios quisiera, hermano, castigar hoy en día a la raza humana como debería de ser, conforme a nuestras iniquidades, hermano, no, Dios nomás mueve su mano y desaparece cerros, continentes, hermanos, países enteros. Él los puede desaparecer milésima de segundos, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene todo en sus manos, el poder y la autoridad. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo puede, todo lo sabe. No hay nadie como Él, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, dice, sino que Jesús no maldecía a nadie, no amenazaba a nadie. Algunos dicen, me la vas a pagar, me la vas a pagar. También yo un día voy a estar arriba, dicen algunos que son hijos de Dios. Tú vas a escuchar a lo mejor esas palabras de alguien. ¿Sí? Un día alguien me llegó a decir, yo tengo ahora la sartén por el as en mis manos. Tengo el poder y la autoridad para hundirte o para dejarte que continúes. Haga lo que quiera, le dije. Hágalo. Yo confío en Dios. Estoy sirviendo a Dios. Con concilio, con credencial, sin credencial. Tú eres un hijo de Dios. Y si no te reconocen y dicen que no, pues adelante, hermano. Mientras Dios no te cierre las puertas, mientras la presencia de Dios no te abandone, gózate, hermano. Gózate. Dice la palabra, donde Dios cierra nadie abre, y donde Dios abre nadie cierra. Si Dios te está cerrando una puerta es por algo, pero acá te va a abrir otra, hermano. Ni te estés lamentando. Deja que Dios te lleve como Él te quiere llevar, hermano. Déjate en sus manos. No amenaces a nadie, no le digas me la vas a pagar, va a venir la mía también. Va a venir la mía y vas a ver. No. Dice que Jesús no amenazaba a nadie, sino que dejaba todo al que juzga justamente. Dejemos todo a Dios, hermano. Sé que duele cuando nos están haciendo daño. Duele cuando están intrigando en nuestra contra, pero déjaselo en las manos del Señor, hermano. Tú mejor cierra tu boca, obedece al Señor, sométete al Señor, búscalo en oración, en ayuno, y obedece su palabra, que se llene de más amor tu corazón y misericordia hacia tu semejante, hacia tus hermanos, hacia los enemigos aún, como dice aquí la palabra. Cristo es nuestro ejemplo, hermano, de que debemos de amar. Vamos a ver, vimos cómo debe ser la actitud de nosotros los cristianos con los mismos hermanos de la iglesia y con los enemigos, con los que nos hacen daño. Ahora vamos a ver la actitud del cristiano ante los conflictos con los demás. Va a haber problemas, vas a tener problemas por causa de ser cristiano en el trabajo, porque a veces te van a proponer que le entres en cosas chuecas, pero si tú eres temeroso de Dios no le vas a entrar. Y algunos cristianos le entran a los billetes sabiendo que es chueco ese billete que va a llegar a tu bolsa, es chueco. No le entres, porque al ratito vas a quedar avergonzado. El diablo te va a avergonzar, porque Dios no avergüenza a nadie, hermano. El que avergüenza es el diablo, ¿sí? Porque es que penoso, digan, te están despidiendo por fraude, porque robaste, porque tomaste algo que no era tuyo, porque mentiste, porque intrigaste, porque le echaste polilla al otro para que no le dieran el puesto y te lo dieran a ti. No hay necesidad de hacer eso. Tú tienes la gracia de Dios, tienes la presencia de Dios, y Él te va a ir abriendo paso poco a poco. No quieras correr tampoco. Algunos quieren llegar y luego subirse a la cima. Cuesta llegar a la cima, hermano. Cuesta llegar hasta arriba. No es fácil. Te va a costar. ¿Quieres llegar un día en la eternidad con Dios? Te va a costar, hermano. Cristo ya pagó el precio de nuestra salvación, pero mantenerte en santidad, mantenerte obediente, mantenerte firme, hermano, te va a costar, porque cuesta, ¿sí? Cuando quieres vivir el evangelio, alá y se va, no cuesta nada, pero cuando quieres vivir la palabra, ahí es donde lloras, ahí es donde se sufre, ahí es donde sientes, hermano, lo bueno. Amén. El verso 18 de Romanos 12 dice:
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios nos manda a estar en paz, no provocar pleito a nadie, no hagas tú mal, no provoques ningún mal. A veces nuestra boca es ligerita y ya vamos y decimos. Hay gente que le gusta calentarle la cabeza a otros, les gusta intrigar de otros. Hay vecinos que no se llevan uno con otro porque uno es cizañoso ahí, un vecino es cizañoso, es intrigoso. Que tú no seas así, hermano. Debes mostrar la paz con todos los hombres, si es posible, dice la palabra, debido a que mucha gente puede mantenerse violentamente opuesta a ti. Hay veces en que fallan todos los esfuerzos por mantener la paz, y sin embargo el apóstol Pablo les dice, les exhorta a los creyentes que deben estar en paz con todos los hombres en cuanto depende de nosotros, en cuanto depende de ti. Procura la tranquilidad, procura la paz, el diálogo, la armonía, pero no te venza la ira, el enojo, la violencia para que se haga conflicto ahí en tu hogar o aquí en la iglesia o allá en tu trabajo o donde tú andes. Porque es difícil la convivencia, hermano, de un ser humano con otro. Es difícil. Si como familia es difícil nuestra convivencia, nos queremos. Como esposos, cómo se conocieron y tanto amor y se enamoraron y se flecharon. Y ahora vamos a casarnos. ¿Te quieres casar conmigo? Le da ahí el anillo, ¿no? Y al ratito ya están en el altar, amándose, y quisieran estar puro abrazando y besito y apapacho. Pero tiene un proceso esa unión, hermano. ¿Sí? Se van a ir conociendo, van a ir viendo cómo son en realidad uno al otro, porque van a pasar la etapa del noviazgo, de todo amor, besito en la mano, ramo de flores, chocolate. Después ya ni un ramo de flores ni un chocolate le va a llevar, porque ya no alcanza, porque ya tienen niños, porque ya es vestuario, es calzado, es estudio para los hijos. Entonces ya no hay tanto para darle un ramo de flores a la mujer. Pero a pesar de eso, el varón se tiene que esforzar por ahorrar y comprarle aunque sea una rosa a su esposa. Cuando es el aniversario, hay muchos esposos que se olvidan de su aniversario. Cuando es el cumpleaños de la esposa, del esposo también, ¿sí? A veces somos simples, ya no somos detallistas. La mujer quiere detalles, quiere amor, quiere romanticismo, hermano. Y también los varones, mujeres. Pero tantito tu esposo llega y te abraza y te... ¡Ay, quítate, vete para allá! Estoy bien cansada, ahorita no me digas, tus hijos me hicieron enojar tan feo. ¿Qué paz va a haber ahí, hermano? Aunque tú estés hirviendo por dentro y sientes que ya no puedes más. Ay, Dios te bendiga, esposo mío, ya llegaste, ok, pásale, siéntate. No explotes, aguántate lo más que puedas. Respirando y profundo. ¿Sí? Con el buen testimonio, dice la palabra, tú te vas a ganar a tu familia, te vas a ganar a tu esposo, a tu esposa que no se ha convertido, a tu suegra. Es bien difícil la convivencia con los suegros. Yo no tengo suegro, pero oigo que dicen que es bien difícil convivir con la suegra y el suegro y con los cuñados. Pero si tú decides ser una nuera mala, no, yo no me voy a dejar de esta mujer. Me dice, le digo. Y si ella le quiere calentar la cabeza a mi marido, yo me le adelanto, lo espero allá afuera y le digo, tu mamá me hizo esto y tus hermanos esto también. Me le adelanto. La mujer sabia edifica su casa, dice, pero la necia con su misma mano la derriba, dice la palabra. Tú no entres en conflicto. Debes de buscar de todas las maneras posibles mantener la paz y la unidad, hermano. Que tu familia esté unida, que la iglesia esté unida. Somos un cuerpo en Cristo. Mire, tenemos este cuerpo. Y este cuerpo tiene muchos miembros. Nomás los 5 dedos de mi mano no todos son iguales, pero todos son dedos. Y a todos aquí en mi cuerpo están fungiendo están haciendo una función. Todos los miembros de nuestro cuerpo son diferentes. Así nosotros, ninguno va a ser igual que tú. A veces, no, es que este hermano no piensa como yo. El pastor no piensa como nosotros, la iglesia. ¿Y qué dice el pastor? La iglesia no piensa como yo. Jamás esperes eso, hermano. Dios no nos está hablando de esa unidad. Nos está hablando de la unidad, que nos unamos a adorar a Dios en un mismo sentir, que lo obedezcamos al Señor. Pero tú tienes tus propios pensamientos, tu propio sentir, tus propias emociones, tu propio carácter, tu propia forma de ser. Ese enojón con ese pasivo, ese risueño con ese amargado. Va a trabajar, van a pulirse entre ustedes mismos, nos va a ir puliendo el Señor. Amén.
Para eso nos tiene aquí, nos está procesando, nos está pasando por el fuego, porque muy pronto viene, hermano, el arrebatamiento de la iglesia y Dios quiere que te vayas con Él, porque después se va a desatar, hermano, los juicios de Dios, la gran tribulación en esta tierra. ¿Y quién la va a poder aguantar? Cual nunca la ha habido ni la habrá, dice la palabra, esa tribulación, esos sufrimientos, esas calamidades. Algunos hoy lo llevan a la ligera y dicen, yo voy a ser como quiero ser. Yo antes decía, ay, a mí me vale, no me importa a mí, que me oigan mi bocota, que me oigan mi boca. Así decía yo. Pero llegó el día que dice Dios, no, ¿tú te vas a sujetar o no te vas a sujetar? ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? ¿Vas a vivir mi palabra o vas a seguir viviendo como tú quieres? Desriendada y todo. Y no se puede con Dios, hermano. Me tuve que someter al Señor y me sigo sometiendo a Dios, porque no puedo sin Él. Entonces, amados hermanos, no debemos de ser peleoneros, cizañosos. No seamos piedra de tropiezo a nadie y no actuemos con la ira pecaminosa y así ensuciarnos o perder nuestro testimonio, hermano. No seas de esa gente cizañosa, peleonera, que nomás llega a la iglesia y ya llega viendo. Ay, esta hermana, Dios mío, no cambia, lleva años en el evangelio y mira cómo viene vestida. La misma ropa trae el hermano, la hermana, ¿te fijas? Somos criticones a veces, murmuradores de cosas vanas. ¿Dónde dice que tenemos que estar estrenando cada domingo que venimos al culto, hermano? ¿Dónde dice la palabra? Él dice, traigan sus corazones arrepentidos, quebrantados delante de mi presencia, ofrezcan su vida. Nos dice aquí Romanos, hermano, capítulo 12, en los inicios de este capítulo, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú te tienes que venir a ofrecer aquí como un sacrificio, así como en el Antiguo Testamento se ofrecían las ovejas, se ofrecían los sacrificios en el altar de Jehová, en el altar de los holocaustos que ofrecían los sacerdotes, y la gente traía sus ofrendas, sus sacrificios, y ellos, el animalito representaba a la persona. Tú ahora tu propia vida la tienes que venir a rendir delante de la presencia del Señor. Ni te tienen que decir, hermano, vente al altar, pásale. Tú tienes que entender y comprender que necesitas quebrantarte, humillarte, entregarte como una ofrenda delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo viene tu vida? Sucia, vil, ¿cómo viene? ¿Cómo viene tu vida a medias? ¿Cómo viene tu vida? Todo lo que traes, dile, Señor, aquí te lo entrego, me despojo de todo este peso, porque no me deja caminar como tú quieres. Te tienes que despojar del peso del pecado, hermano. Amén. Hay muchas cosas que tenemos que sacar de nosotros, quieras o no. Hay muchas cosas todavía. Por último, la actitud del cristiano ante los que le ofenden. ¿Cómo vas a ser tú ante quien te ofende, sea cristiano o no cristiano? ¿Cómo tú debes de actuar? Dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, yo daré el pago, dice la palabra. No debemos hacer venganza privada, o sea, por nuestra propia mano. Dicen algunos, el que me la hace, me la paga. Decíamos allá en el mundo así, hermano, porque el mundo nos enseñó a mentir, a vengarnos, a desquitarnos, a pelear, a ser cizañosos, a ser de doble cara. Pero ya ahora que somos cristianos, una sola cara debemos de ser, hermano. Una sola cara debemos de tener, no dos caras. Yo a veces he querido ser arrastrada a ser dos caras, hermano. Lucho contra eso yo, porque a mí mucha gente viene y me cuenta cosas y yo tengo que estar firme. Ni tengo que hablar mal de mi pastor, ni de mi pastora, ni de mi hermano, ni de mi hermana. Tengo que estar firme y escuchar a este sabiamente y aconsejarlo sabiamente conforme a la palabra, para que no entremos en rivalidades, discusiones, murmuraciones y conflictos. ¿Y cómo debes de actuar tú con aquel que te ofende? Porque eso es inevitable, hermano. Te van a ofender de ley, te van a ofender. Te va a ofender el esposo, tú vas a ofender al esposo. Aquí el hermano, la hermana te va a ofender. La misma palabra cuando se está predicando tú sientes que te ofende. Te incomoda la palabra. Dice el Señor, yo hago la herida y yo la sano también. Así dice la palabra del Señor, hermano.
Entonces Dios te va a hablar duro con su palabra. Le dice el apóstol Pablo a los creyentes: amados míos, no venguéis vosotros mismos, sino dejen el lugar a la ira de Dios. Pablo cita aquí Deuteronomio 32:35, que dice: porque escrito está, mía es la venganza y la retribución. ¿Qué es retribución? Es recompensa o paga. ¿Y la paga se da al final de qué? ¿O se da al inicio del trabajo o al final del trabajo? Al final, hermano. Y algunos ya quieren la paga. Ya, Señor, haz justicia. Ya ahórcalo. O lo ahorco yo. No, hermano. Déjale en las manos del Señor, porque escrito está: mía la venganza y la retribución. Yo voy a dar la recompensa, yo voy a dar la paga a cada uno. Y así como Dios te está dando a ti la oportunidad, una y otra vez se la va a dar a los que te ofenden. Se la va a dar a tus enemigos también. Una y otra oportunidad, hermano. Amén. La venganza es de Dios. Él es como juez universal, que dará a cada uno su merecido. Proverbios 20:22 nos dice: no digas yo me vengaré. Proverbios 20:22, dicen algunos: yo me voy a vengar, yo me voy a desquitar, yo no me voy a quedar así. Y hasta que se desquitan algunos, están contentos, si no, no tienen paz. Proverbios 20:22 lo voy a leer rápido. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Él va a hacer justicia, hermano. Hay varias maneras aquí de cómo Dios puede hacer justicia contra los que hacen el mal. El verso 20 que leímos dice, de aquí de Romanos 12: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes de hacer tú? Dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Imagínense, el apóstol Juan, el discípulo amado, lo aventaron en un caso de aceite hirviendo. Él no debería de maldecir ni amenazar a esos que lo estaban aventando. No debería de llenar su corazón de ira, ni de enojo contra ellos, ni de venganza. Debería de perdonarlos y amarlos y dejarle toda la causa al juez de vivos y muertos. Vivo o muerto, Dios te va a sacar de donde estés y te va a pasar por un juicio al final de tus días. Va a llegar ese día, hermano. Esa paga va a llegar. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. En el juicio final la venganza le pertenece a Dios. O a veces en esta vida también, hermanos, Dios va a hacer que paguen esas personas que están haciendo mal. Muchos usted los va a ver, esa gente que a usted le ocasionan mal, usted los va a ver caer. Usted los va a ver cómo andan mal, en la miseria, en la ruina, en la crisis, porque te ocasionaron daño. Y tú no les deseaste ningún mal, sino que se lo dejaste todo a Dios. ¿Sí? Tú los vas a ver, porque Dios así, hermano, hace que paguen. En esta vida hace que paguen. Y también son castigados, hermano. Dios ha levantado los jueces terrenales. Está la ley civil, la ley terrenal, que también ellos lo basan en la palabra de Dios, esos jueces, hermano. Porque cuando van a juicio, llevan la Biblia y le dicen al culpable que ponga la mano en la Biblia y que jure que va a decir la verdad y la verdad. Porque la palabra la tienen como sagrada, hermano. Los jueces de la tierra, los que están en los tribunales de justicia. Entonces Dios ha puesto esa ley terrenal también para que de una u otra manera los pecadores, los malvados, paguen por sus maldades. Aquí en la tierra van a pagar. Y falta el juicio final de parte de Dios, que si se van a la gloria o se van a la condenación, hermano. Imagínense. Entonces, Dios puso las autoridades en esta tierra para que ellos pongan orden, para que ellos hagan justicia, hermano. No nosotros. Tú no vas a hacer justicia con tu propia mano. Hay mujeres, hemos visto en los reportajes, en las redes sociales, hermano, hay mujeres como de coraje, de ira, que sus esposos han sido infieles con ellas, cómo les han llevado un cuchillo en el cuello, un arma en la cabeza y hasta los han castrado por venganza. Se llenaron de ira, de cólera y tomaron venganza por su propia mano. Y eso a Dios no le agrada.
Dios por eso dice que tiene leyes aquí terrenales. Llévalo a un tribunal eso, si quieres que se te haga justicia. Pero tú como hijo de Dios, déjaselo en las manos del Señor. ¿Qué vas a ganar con cortarle el cuello al varón? Con llevarle una pistola en la cabeza, ¿qué vas a ganar? O con mutilarlo, ¿qué vas a ganar? Ah, pero me desquito y la gozo, dicen aquellos que están llenos de ira. Pero no, son personas infelices y desdichadas y que están siendo arrastradas por el mismo Satanás a la condenación. Y ahí es donde Dios llega con su palabra de esperanza, de vida, para sacar a esa persona de ese odio, de esa ira, de esa amargura. Mientras llega ese día de la retribución o de la paga de Dios, ¿cómo debemos de confrontar a nuestros enemigos? La respuesta está en este verso 20. Amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo te tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Mire, en los tiempos antiguos, cuando alguien era culpable y lo castigaban y lo torturaban, como tipo una corona así, una cacerolita de un altor así, se lo ponían en su cabeza. Y ahí le echaban carbones encendidos, carbones literales, esos que usan para asar la carne ustedes en los anafres. Les metían carbones encendidos, ardientes. Y eso era de metal, se iba calentando. Imagínense todo ese dolor, toda esa tortura que pasaba a esa persona que había hecho mal. Y ahí estaba. Y ya se quería pagar, más carbón le echaban y más carbón, hasta que esa persona, pues, óyeme, ya no aguantaba más dolor y tortura. Entonces dice la palabra que si tu enemigo tiene hambre, tú le des de comer, que si tiene sed, tú le des de beber agua, porque si tú haces estas actitudes buenas, tú no le pagas un mal con un mal, sino un bien por un mal, porque ellos te hicieron mal. Dice, ascuas de fuego amontonarás. Así como esa persona está sintiendo dolor y tormento porque él está pagando su culpabilidad. Cuando tú haces una acción buena con ellos, ellos no tienen tranquilidad en las noches, ellos no pueden dormir y dicen, ¿por qué esa persona que yo he sido tan malo con él, con ella, él no me devolvió un mal? En tu trabajo algún compañero te puede estar intrigando, te puede estar acechando, haciéndote daño, pero cuando llega tu oportunidad de que tú te desquites con él, tú no lo haces, no haces venganza por tu propia mano. Entonces esa persona lo mira y dice, pero ¿por qué él no actúa así contra mí? Y no puede estar tranquila esa persona porque tú estás amontonando tormento, preocupación con tus buenas acciones. Tus buenas acciones son los carbones encendidos en la cabeza de ese culpable. Y entonces viene y te va a decir, ¿por qué tú no te desquitaste de mí? Tú me tenías en tus manos para que te vengaras y no lo hiciste. Quisiera saber por qué. Y ahí es donde tú entras con el mensaje de la palabra. Ahí donde tú te abres y le dices, es que yo soy un hijo de Dios, es que yo tengo el amor de Jesucristo, es que la palabra de Dios me dice que yo no me debo de vengar de nadie, que la venganza es de mi Dios y yo no puedo actuar contigo como tú has actuado conmigo, porque yo conozco lo bueno, porque yo conozco el amor y la misericordia de Dios, porque yo un día estaba perdido y Dios me dio una oportunidad de salvarme, y así ahora yo te doy una oportunidad de que tú busques a Dios. No te voy a acusar, no te voy a señalar. Hermano, tenlo por seguro que esa persona va a caer rendida a los pies de Jesucristo por tu buen testimonio. A los varones le van a decir los amigos del mundo, pero qué tonto eres, ¿por qué no te buscas otra mujer? ¿No te aburre esa misma mujer en tu casa tantos años? Yo eso no lo puedo hacer porque yo conozco a Dios. Porque yo tengo el amor de Dios, yo tengo sembrada la palabra de Dios en mi corazón. Y Dios me manda que yo sea fiel con mi esposa. Y Dios me manda que yo sea fiel con mi esposo. Pero tú, muchacho, le dicen a los jóvenes, pero tú, ¿por qué no haces lo que tú quieres? Si tú ya estás grande, tú ya tienes 25, 30 años y todavía andas ahí tras la falda de la mamá y tras el pantalón de papá. No, vive tu vida, rebélate, haz lo que quieras. Mira, yo soy libre. Yo hago lo que quiero, le van a decir los jóvenes, otros jóvenes paganos. Pero ¿qué le vas a responder tú? No puedo hacer eso. No puedo desobedecer a mis padres, no me puedo ser rebelde, porque yo conozco a Dios. Porque yo tengo la palabra de Dios que es vida y es poder y que cambia y que transforma. Y la palabra de Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en los días de tu vida en esta tierra.
La palabra me manda a honrar y obedecer a mis padres. La palabra de Dios me manda a amar a mis padres, ayudar a mis padres, proteger a mis padres. Pero no me dice que yo les haga daño. Hace unos días le hablaba a un varón de Cristo. Dice, mi madre bien mala, todo esto nos hizo acá y allá. Nos marcó, nos hizo bien feo, nos trató bien mal. Entonces muchos son lastimados en sus emociones. Pero Cristo te quiere hacer libre de todo eso. No te desquites. ¿Cuántos hijos han matado a sus padres? La Biblia habla de los matricidas, de los parricidas. Los que han matado a la madre, los que han matado al padre. Entonces, hermano, no es tuya la venganza es de Dios. Dios te manda, en el último versículo dice, el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Tú vas a ser amable. Tú eres un embajador de Cristo. Tú vas a portar el evangelio de amor y misericordia. La ira de Dios está reservada, hermano. Muy pronto vienen los juicios del Señor a esta tierra y Él va a dar la paga a cada uno según sea su obra. No te enojes, no te llenes de ira contra aquellos que aprueban las leyes del aborto, contra aquellos que aprueban las leyes de los casamientos del mismo sexo. No te llenes de ira, no te envenenes tu corazón, no te desesperes. Ya viene la venganza de Dios, ya viene la justicia de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios, hermano? La ira de Dios es dar la paga a aquel que está haciendo lo malo. Y ahora, Dios es justo, ¿cómo? Y es misericordioso, ¿cómo? Y es amoroso, ¿cómo? Con el pecador, porque le da una y otra oportunidad. Y Dios jamás va a mandar un juicio a una persona, a una ciudad o a un país o al mundo entero si antes Dios no le habla y le habla y le advierte una y otra vez. Un día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, buenos y malos, no vamos a tener excusa para decir, tú Dios fuiste malo conmigo. Porque la palabra dice que Él hace salir el sol para buenos y malos y manda la lluvia para buenos y malos, para los que lo aman y para los que lo aborrecen. Y usted dice, yo nada más voy a amarte a ti porque tú me tratas bien, pero tú que me tratas mal, fuchilaste para allá. No, tú vas a amar al que te hace bien y al que te hace mal. Vas a ser amable, amigable. Así nos dice la palabra, hermano. Amén. Qué bonito que todos seamos amigables y amables dentro de la iglesia. Pero que te le sientas a un hermano ahí. Hermano, Dios te bendiga, bienvenido, me da gusto verte. Siéntate aquí, hermano, siéntate aquí junto a mí. Que te vea que eres amigable y que eres amable. Amén. Cuando vamos en los taxis, en los transportes públicos, seamos amables, amigables, educados. Yo sé que a veces ciertos taxistas nos sacan coraje y te dan ganas de azotarle la puerta cuando te bajas. Ese es un mal testimonio que lo hagas. Tú debes de ser amable, amigable, educado, respetuoso, por más que te hagan irritar. ¿Sí? Yo he ido acompañada a veces de ciertos cristianos y cuando el taxista se excede en la tarifa y a veces uno ni le pregunta cuánto me vas a cobrar hasta tal lugar, más allá en el centro, esos azulitos. Y tú te subes bien confiadote y se te olvidó hacer un trato antes de que te subieras. Entonces, agárrate cuando ya te vas a bajar porque le tienes que pagar lo que él te dice. Si cobran 100 y te dice 200, tú se los vas a pagar los 200 porque ya te llevó. Entonces, ¿qué hace la persona? Se llena de ira, se llena de coraje y dice, me voy a desquitar ahorita que me baje. Y agarre, le avienta el portazo. Y el taxista se arranca y va tocando el claxon, ¿verdad? Entonces, hermano, esas actitudes no son de un hijo de Dios. Hemos cometido muchos errores, pero hoy Dios te da la oportunidad de que te corrijas, de que medites, de que reflexiones, que estás haciendo mal, en que estás fallando a Dios, en que estás dando mal testimonio. Corrígete, búscalo porque Cristo viene pronto, Cristo viene en cualquier momento y hallará fe en los corazones cuando Cristo venga, hallará fe en nuestras vidas, nos hallará velando, nos hallará obedeciendo la palabra. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Cómo te encuentras en este momento, en este instante? ¿Cómo está tu vida, tu relación con Dios?
¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está la relación de tu matrimonio? Póngase de pie en esta tarde, hermano, en esta hora.